Bueno, hola a todos, bienvenidos a Desemprende. Bueno, perdón, no, el podcast. No, sí, está bien. ¿Puedo decirlo? Sí. Ya. Joder, es que esto no lo tengo que hacer. Pues ya está, de puta madre. Así ya estoy más... Joder, bien, tenía que ser yo la que la acababa. Te iba a preguntar antes porque hablabas, ¿no?, de cómo os llevaban los leads. Y yo me gustaría saber, uno, si hacéis caso a los cold emails, y dos, si hacéis caso, ¿a qué tipo de cold email le haríais caso? Esto es un tema súper personal y aquí que no me mate nadie. Bueno, hola a todos, bienvenidos al podcast de Desemprende una vez más. Un podcast que pretende conocer a los emprendedores y también inversores de éxito. Estamos en las oficinas de YouFounders, aquí en Spaces, en Retiro. Y bueno, para quien no sepa qué es YouFounders, somos una plataforma que ayudamos a levantar la ronda de inversión a los emprendedores. Podríamos decir que nos convertimos en el equipo de inversión de esas startups y nada, les ayudamos realmente a atravesar ese camino lleno de piedras y tan complicado, a veces hasta frustrante, que suelen vivir los emprendedores muchas veces por el desconocimiento. Así que nosotros nos convertimos realmente en su mejor aliado. Y hoy estamos aquí con Yago de Luz. Hola, Yago. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Qué tal todo? ¿Cómo ha sido el trayecto de venir para acá? Bien. Calor ya en Madrid. Sí. Terrible. Estamos en pleno verano ya. Sí. Ayer, fui a echar unas bolas por la tarde y cuando salimos que íbamos a cenar, me fui a andar con mi amigo solo a darme una vuelta porque decía, tío, parece noche de verano ya. Sí. No, es terrible. Es terrible además, estamos hablando del tiempo típico de jubilados. Como empiezan todas las conversaciones. Y además, ahora en Campao estoy desplazando a Sevilla todos los lunes y es aún peor, ¿sabes? Porque es como Madrid, pero con humedad, terrible. No queremos hablar de Sevilla. No quiero saber. ¿No quieres hablar de Sevilla? Pues no hablamos. Del tiempo de Sevilla. Oye, Yago, para todo aquel que no te conozca, ¿quién es Yago de Luz? Pues te hago la faceta profesional y después la personal. Ahora pues estoy llevando, básicamente, te cuento mi rol profesional como oficial, que es VP of Strategy and Financing de Campao. Básicamente, Campao es una startup de, esto me van a pegar en casa, pero glamping, para que vosotros os hagáis una idea, startup de campings de lujo. Y en Campao básicamente lo que hago es, por una parte, todo lo relacionado con inversiones y financiación. Campao es un modelo de CAPEX intensive, básicamente necesita mucha financiación CAPEX para alimentar su modelo, por lo tanto todo lo que tiene que ver con financiación y deuda, todo lo que tiene que ver con desarrollo de nuevas verticales, esa es la parte de estrategia, y después pues todo lo que se hace en una startup, que es hacer un poco de todo. Un poco de todo. Básicamente. Bajar al barro y hacer un poco de todo. Esto es lo bonito y después la parte de abajo pues que hay que irse a los campings a montar tiendas, lo cual yo aún no he hecho. Pero pretendo hacer. Es malísimo montando tiendas. Además, no sé montar una de Decathlon de 2 segundos, imagínate una de esas. De las fáciles, ¿no? Imagínate. Y después la parte personal, pues soy gallego, como aquí mi amiga. Sí. Nací en Coruña, soy de Coruña, y intento hacer gala de ser un buen gallego y ir mucho a casa y demás. La morriña, ¿no? La morriña. Un poquito ahí. Efectivamente. Y tengo ya edad y tal, pues lo podemos cortar, aunque somos jóvenes todos, no pasa nada. Sí. Pero sí, sobre todo un chaval relacionado con el mundo startup y gallego. Qué bueno. Muy bien. Y ya que decías que somos ahí paisanos, estudiaste en Coruña. Estoy en Coruña. ¿Verdad? Derecho, y ADE. Sí, para los amigos, ¿no? Derecho y finanzas, sí. Muy bien. ¿Y cómo fue estudiar en Coruña? Pues si te soy sincero, yo ahora me arrepiento de no haber estudiado fuera. ¿Sí? Fueron circunstancias personales que me hicieron al final estudiar en casa. Pues sobre todo circunstancias de la familia. Sí. Justo nos tocó en una época pues un poco complicada de tema de crisis financiera y demás, sí, en las que las cosas pues en casa no estaban súper bollantes como para tener a un hijo estudiando fuera. En cualquier caso, nada victimista, pero en ese caso pues no, era un poquito más complicado. Yo hubiese querido estudiar fuera. Dicho esto, he tenido afortunadamente oportunidades años después de irme fuera, que no pasa nada. ¿Cómo fue estudiar en casa? Afortunadamente siempre he tenido mucha libertad en casa. Sí.
Estuvo muy chulo, con todo lo que conlleva, pues estudiar en casa y no pues hacerlo pues con coleguitas en colegio mayor y tal. Claro. Esa experiencia pues no la viví, No hubiese estado muy chula. No comer macarrones con tomate todo No, el no día, comer macarrones con tomate y atún, Literal. ¿sabes? Está claro. Pero fue muy chula, fue muy chula. Estudiar en la universidad a mí me gustó, me lo pasé muy bien. Sí, bueno, y Coruña tiene ambiente. O sea, Coruña tiene ambiente, efectivamente. De hecho, yo creo que le ha ganado la partida a los de Santiago. literal. Y que no se me enfaden los estudiantes de Santiago o santiagueses, pero yo creo que le hemos ganado la partida. Sí. A nivel ocio y bueno, a nivel de la universidad ya no me meto. Hablemos solo de las cervezas, Solo de los de las jueves por la tarde. cervezas. Pero sí, yo me pasé muy bien, la verdad, de la universidad. Sí. Yo era un chaponcete, no voy a decir que ¿Sí? me metía farras, sí, evidentemente como todos. Los jueves salía hasta el amanecer, pero yo era chaponcete. Ya. Ya de los que los sábados de exámenes me iba a tomar una cerveza Corriendo y a y, casa. y después a casa, que el domingo estudiaba. Pues yo creo que eso es lo bueno de estudiar en casa. Mm. Yo creo que a mí me faltó esa madurez de estar en casa con un poquito más de responsabilidad. En el colegio mayor me Te perdí un reventó, poco. normal, Me perdí normal. un poco ¿Qué el coño? norte. Irte a otra ciudad con 18 años que al final no tienen la cabeza ni mucho No, y menos venir de amueblada y Luego que es una ciudad Efectivamente. chiquitita. se te va a ir. O sea, en tu caso, o sea, casi todos los alumnos en primero de carrera pues le queda hasta el recreo. Bueno. Tú chapaste, ¿no? No, todo lo contrario. O sea, a mí me quedó el recreo y más. Te creo más. O sea, mi madre, vamos, casi estoy que me vuelva luego. Bueno, a ver, Pero el primer año siempre es el complicado. A ver, y yo creo que es simplemente un tema de madurez Sí. personal. Sí. Ponerte a estudiar con 18 años, yo ya había sido un chapón en bachillerato, Sí. lo reconozco, yo era un chapón. Pero evidentemente el conjugar pues la adolescencia, el acné, con salir de fiesta, con tal, pues, al final con 18 años eres un adolescente. Sí. ¿Y las experiencias fuera, qué tal después? O sea, Muy ¿cómo bien. fueron esas experiencias? Muy bien. ¿Dónde estuviste? Yo cuando estaba en segundo o tercero de carrera me intentaba ir fuera siempre que podía, Sí. pues sobre todo experiencias, o bien sea experiencias típicas de trabajo en Reino Unido, incluso de estudio en Reino Unido sobre todo. Cuando estaba ya acabando la carrera me vine a Madrid, pues entre todas las ramas que tenía, pues yo creo que en su momento era lo que me gustaba. También los profesores me habían tocado más, todos los que tenían que ver con la rama de derecho de negocios, derecho mercantil, empresarial y demás. De hecho, estuve a puntísimo, como buen gallego, de hacer algo relacionado con el mar, es decir, con toda náutica ¿sí? y demás. Sí, estuve a nada. De hecho, me admitieron en un máster relacionado con gestión marítima y portuaria. Al final no lo acabé haciendo, pero sí, estuve a nada. Y cuando estaba acabando la carrera, y ya fue cuando me vine a Madrid y decidí hacer pues en el mundo English Speaking LLM, un máster de hecho de negocios, Sí, yo puro y hice duro, otro también, sí. en el centro de estudios Garrigues. Qué bien. ¿Y cómo Qué bien. fueron esos primeros pasos profesionales? O sea, ¿entraste ya directamente, o sea, tuviste experiencia como abogado o entraste ya directamente a finanzas? No, de hecho, mira, te cuento. Hice el máster, es un máster, la verdad que está súper chulo, la verdad, me lo pasé muy bien en el máster. Te diré que en el máster me pasé casi mejor Yo que en la también, carrera. para mí fue increíble. el Un máster. año de la leche, Sí. y tuve la gran suerte de que yo empecé el máster en septiembre y en febrero ya tenía trabajo y el máster no acaba hasta Qué junio. bien. Por lo tanto, fueron 4 meses de absoluta liberación, aunque Sí. estudiabas, ¿no? El máster a nivel contenido, formativo, carreras profesionales, yo tengo un recuerdo muy grato de él, o sea, muy bien. Y yo cuando estaba en la carrera, pues soñaba, ¿no? Como todos, con si era posible o no, pues entrar en un despacho de negocios de De élite. negocios. Y apliqué pues a todos los habidos y por haber. Tuve la gran suerte de que muchos llegué a fases finales y tuve la suerte de que pues un despacho que pues reconozco que pues siempre llevaré con muchísima ilusión y gratitud, el Linklaters, que es Me encanta. de un despacho en Magic Circle. Magic Circle son como los 4 despachos de Reino Unido, despachos de negocios más importantes del Reino Unido. Pues me fichó y me hizo una oferta, me fichó y me incorporé a trabajar primero en la oficina de Madrid. Qué bien.
Sí, sí. Intenso, Fue, ¿no? fue muy chulo, la verdad. Fue una experiencia de casi 6 años. Uf. Fue la mili. O sea, Literal, es que fue la mili. o sea, bueno, cuando tienes esa primera experiencia en despacho sientas como la base de todo, ¿no? Sí. Y coges una disciplina, una forma de trabajar, una metodología, me encanta. Y fue buena, ¿no? La experiencia. Muy buena. O sea, yo no puedo decir nada malo. No puedo decir malo, pues sí, trabajabas hasta las Muchas tantas, horas, pues ya. sí. Pues para aquellos que no conozcan, que quizás les quede un pelín más lejano el mundo de los despachos de negocio, pues Es el ritmo del trabajo es, o sea, hay como tres aristas de negocios, ¿no? De élite, entre comillas, Sí. que son banca de inversión, consultoría estratégica y despachos de negocios. Pues los despachos de negocios, tus clientes son hipertochos, deals hipertochos y exigencia tope, máxima. sí. Sí. Yo hacía banking and finance, banking y finanzas, y bueno, también rotamos durante casi año y medio en diferentes departamentos. Yo después hice banca y finanzas y bueno, también algo de money y demás, siempre con un componente de deuda, bien sea deuda pública, por pública hablo deuda de mercados de capitales, aunque lo llevaba a otro departamento, pero bueno, siempre tenías una arista, bien sea deuda privada, bien sea bancaria, bien sea de players financieros privados, etc. ¿no? Y repito, la mili. La mili. O sea, a mí me gustó mucho, me embarqué en la carrera de la rata, ¿no? Como se llama ahora, en la que pues todos los 1 de mayo abrías el sobrecito a ver cuánto te habían subido la nómina y cuánto te habían dado de bonus. Y además, y una de las cosas que más me gustaron fue que tuve la oportunidad de trabajar en un ambiente internacional máximo, que eso fue lo que más me gustó. Bueno. En el departamento nosotros teníamos un equipo que era conjunto ingleses y españoles. Entonces, pues tú trabajabas constantemente o sea, tu equipo era internacional puro y duro. Bueno, oye, nos comentabas antes justo, Yago, que en esta experiencia como que empezaste a tocar, digamos, algo el mundo del Venture Capital o las startups. ¿Cómo fue ese primer acercamiento o cómo se dio? Pues, os cuento, yo cuando fui haciendo inversiones laborales, no, pues, el Linklaters tal, era como, pues yo cuando entré en Linklaters quería ser socio de Linklaters el segundo día ya, y estaba flipando ya, no, yo quería hacer carrera tal. Sí. Al tercer año estaba que no podía más. La mentalidad gallega que decías, ¿no? ¿Sabes? Era como un poco obseso, en plan de, no, bueno, hay que hacer esto ya, y al día siguiente cambiaba y decía, no, pues ahora hay que hacer lo otro. Conforme fue pasando el tiempo, de una manera natural, me empezó a gustar, me empezó a aburrir un poco más la parte legal, transaccional, consultora, y solo me interesaba el negocio. Era el típico chapas que me sentaba con un private equity y decía, a ver, ¿tú cómo valoras esto? A ver, cuéntame, ¿sabes? Y bueno, pues afortunadamente después de X años, pues te vas haciendo amiguete de gente de private equities, banqueros de inversión y tal, que te van contando. Entonces, las experiencias con startups empezaron de una manera muy natural como hobby, puro y duro, un hobby, y a través también de un buen amigo, Víctor García Montero, que ahora es CEO de Guimarana, una startup de sazonadores veganos, tipo Eura, pero bueno, sazonadores y tal, qué guay. que empezó un negocio digital, una foodtech, ¿no? Invertí mi primer ticket en esa foodtech y así empezó mi experiencia en el mundo startup. Me apetecía dedicarme a la parte de negocios. Primero lo tuve como un hobby y acabé profesionalizando, pues casi profesionalizando mi hobby, que fue un poco lo que ha ocurrido con la entrada en Venture Capital y después posterior acceso al mundo startup. Porque nos comentabas antes que justo tú te estabas, digamos, gestionando ya tu propio portfolio de pequeñas inversiones en startups, y cómo surgió la oportunidad de entrar a un VC. O sea que al final... Bueno, gestionar el portfolio personal, o sea, si se lo dices a Tener- Carlos Blanco, pues te dice, es un pringao, pues normal, Sí. evidentemente. Startups de 500 euros cada uno. Efectivamente, portfolio personal está muy bien, Muy bien decirlo, decirlo. queda muy chulo, ¿sabes? Para aquellos que nos escuchen, pero la realidad es que sí, pues fui metiendo mis primeros tickets, sobre todo o bien a través de crowdfunding o a través de amigos, ¿no? Claro. Pues evidentemente cometes todos los errores
de primeras, ¿no? Primero, inviertes en colegas, inviertes en cosas que te gustan, pero que tampoco analizas mucho más allá, ¿no? Efectivamente. Ni pajolera idea. O sea, las primeras inversiones era como... ¿Y esto por qué cuesta 2 millones? No, es que es así. Ah, bueno, pues es así, pues ya está. Venga, tira, ¿sabes? Me suena bien lo que me cuentas. Básicamente. Año 3, 50 millones de facturación, bueno, lo de absolutamente. Absolutamente. Entonces, fui empezando a meterme en el mundo startup a base de invertir tickets. Mis bonus en Inglaterra los iba invirtiendo en tickets. Ibas conociendo gente, afortunadamente pues ese tipo de mundillos te abre las puertas a muchísima gente. Y ya después de la pandemia, cuando año 2021, ¿sí? Ya tenía muy claro que quería pegar el salto a algo relacionado con los negocios. Y esto lo cuento abiertamente, cuando estás en el mundo legal parece que solo sabes hacer contratos, sabes hacer más cosas, afortunadamente. Totalmente. Pero tienes como un San Benito colgado que hay veces que es complicado quitar. Sí, ¿sabes? Totalmente. O sea, yo también estaba en la parte, o empecé en YouFounders en la parte legal. A veces, claro, parece que sí, que solo sabes de contratos y de redactar. Exacto. Y entiendes mucho más allá, a lo mejor quizás el negocio, o si tienes a lo mejor también una predisposición en que te gusta como a ti, ¿vale? Si no, a lo mejor si estás haciendo un mercantil puro y duro, no, pero estando en una rama tan financiera, entiendes mucho de números también. Es verdad que justo, afortunadamente, la parte que yo tocaba era súper financiera. Súper financiera. Y es verdad también que primero tienes que tener una cierta curiosidad, a todo el mundo le gusta y es súper legítimo, no pasa nada. Y después creo que queda claro cuando estás en un mundillo así que de esto a mí me lo decían cuando empezaba en Linklaters, era todo se tiene que sostener de pie, tiene que aprender a andar solo, ¿no? Entonces aprendes a que todo lo que haces, lo haces siempre buscando hasta la última coma que es perfecta y tal, que eso muchas veces es contrario al mundo startup, también te digo, ¿no? Bueno, a veces no, casi siempre, ¿no? Ahí también pasa, cuando pasé de despacho a YouFounders, claro, David Giner, el CEO de YouFounders, siempre me decía, a ver, Carmen, no estamos en el despacho ya, ¿vale? Sí. Por favor, o sea, somos una startup. Y yo, vale, pero es que esto se hace así, o sea, no, o sea, a ver, tira, ¿esto es importante o no? Y yo, bueno, no tan importante, bueno, pues entonces da igual. O sea, no tenemos ni tiempo, ni a lo mejor recursos, ni tal, entonces sí que es verdad que es diferente, o sea, el derecho se ve de una perspectiva diferente. Tienes que tener una mentalidad abierta. También, y hago un llamamiento a todos los reclutadores, tened una mentalidad abierta. Sí. Porque hay gente que se quiere pasar del mundo legal, bueno, llamémoslo legal de élite, ¿no? Negocios de tal, al mundo financiero y lo hace súper bien después. Súper bien, y es algo como que hay veces que a la gente le da algo de miedo. Al final es muy jodido entrar en el mundo del venture capital porque en general las ofertas que hay son muy pocas y muy la poquitas. demanda, o sea, al final hay muchísima gente que quiere entrar y de perfiles muy diversos, o sea, te puede venir un banquero de inversión, como decías, de la Siri, que se quiere venir otra vez a España y está compitiendo con un recién licenciado en el IE, no sé, o sea, al final como que es quizá muy elitista. Es complicado, sí es elitista, pero sí que es verdad, y lo decíamos el otro día en la formación que dábamos, que semanalmente damos una formación, estábamos viendo un poco la forma de articular una ronda, ¿no? Y al final la parte legal también es, o sea, yo creo que te da una buena base en cuanto a lo que es tema de inversión y rondas de financiación y de inversión y tal, y mundo startup, te da una base muy sólida, porque todo está ligado siempre a una parte legal. O sea, yo siempre encuentro una parte legal. Sí. Creo que te ayuda, o sea, que te suma, ¿no? Entonces, creo que también es importante tener ese conocimiento y creo que también deberían valorarlo. Y después, el cambio que tú haces es de una exigencia máxima con clientes de élite a una exigencia máxima. Porque todo tiene que ejecutarse rápido y lo mejor posible. Sí. Entonces, a mí me parece una base tremenda. Total. Pues oye, pues tienes que aprender a modelar financieramente, que oye, pues si eres un poco espabilado, aprender rápido. Ya está, ¿sabes? Y les comentaba que nos hemos ido por las ramas. ¿Cómo fue? O sea, ¿quieres dar ese cambio? ¿Cómo fue llegar a Encomenda? Efectivamente, 2021, sobre abril-mayo, más o menos por estas fechas, me dice mi colega Víctor, oye, métete en el Núcleo Weekend. Oye, ¿qué es esto? Ya, pues tal, es un hackathon de startups, te montas una startup en día y medio, tal. Y digo yo, bueno, qué pereza, estar un fin de semana, venga, tira. Me metí en Núcleo Weekend
y creo que fue, no sé si el sábado o el domingo, tuve una charla con Carlos Blanco, me había tocado hacer una fintech de temas hipotecas y tal, y yo justo de financiaciones y tal, pues justo era de lo poco que sabía, empezamos a discutir, y yo acabé diciendo, mira tío, no tienes ni puta idea de esto, tal, así un poco de coña. Gallego. Y a los 15 días me llamó. ¿Te llamó? Y me dijo, vamos a hacer una entrevista, tuvimos una entrevista súper rápida, y me dijo, oye, mira, hay un puesto en Encomenda, quiero que te vengas. Y después tuve una entrevista con Oriol Juncosa. Esta fue ya un poco más técnica, formal, ¿no? Técnica tal, de casi 2 horas. Yo creo que hubo feeling y pues me incorporé a Encomenda. Qué bien. Oye, Yago, ¿y cómo fue ese cambio a VC, ¿no? Al final venir de private equity, operaciones súper grandes, equipos muy estructurados, a un mundo más, digamos, como hablábamos antes, de bajar al barro y mancharte, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio de mindset? Pues al principio estás perdidísimo, o sea, tú tienes una base startupera, has estudiado un poquito antes cómo funcionan las cosas y demás, pero al principio estás un poco perdido. Yo lo primero que hice fue conocerme todo el portfolio, conocerme las fortalezas y debilidades de cada una de las startups, hablar mucho con los emprendedores, con los y las CEOs y aprender un poco de ellos, chequear mucho los reportings, que reportes financieros que habían montado ya, trimestrales y mensuales, y aprender cuál era la base de cada una de cada una de las startups que nosotros teníamos en el portfolio. La idea cuando entré en Encomenda era, por un lado, llevar una parte importante de mi tiempo, llevar desinversión, que eso pues al final M&A y tal, pues todo ya tenía una base bastante buena, claro. Desinversión y portfolio management en general, desinversión en particular, y después llevar la parte de inversiones del nuevo fondo de Encomenda. Por tanto, conjugaba ambas funciones. Una cosa que digo en general, para los VCs es fundamental dedicar un tiempo importante al portfolio management. Sí, no se aprende, o sea, invirtiendo, esto te lo dice todo el mundo, a invertir se aprende invirtiendo, genial, sí. Totalmente. Afinas el ojo, etcétera, ¿no? Por supuesto, y a ver startups, y venga startups, ¿no? Y hacer las mismas preguntas, hacerte una composición de lugar siempre que es una startup, genial. Pero si quieres aprender la intríngulis y las tripas de verdad de la startup, tienes que meterte en portfolio management. En management. Sí. Y ahí lo ves todo, porque si solo estás a filtrar y a subir cosas al comité, Ya. te pierdes una parte muy importante que es cómo va. Ese management, cómo van creciendo, Sí, ese growth, ¿no? Sí. Sí, o que hay que pivotar, o que Sí. cómo coño salvamos esta startup que se nos Básicamente. está yendo a Total. hacer. O sea, no quedarte en esa capa más analista de revisar deal flow y mandarlo al comité. Básicamente. Sí. Oye, y para todo que queremos entrar en Encomenda, pero no hemos explicado qué es Encomenda. Sí, pues os cuento, Encomenda es un fondo pre-seed seed, que invierte mayormente en Iberia, en España, España, Portugal, y después hemos hecho algunas inversiones en LATAM, en este caso, bueno, y en Estados Unidos, no tanto inversiones en compañías estadounidenses con base estadounidense, sino compañías estadounidenses siempre con una base española habitualmente, como por ejemplo puede ser Erudit o Goin. Erudit en este caso, el equipo está en Estados Unidos, Goin no. El equipo está en Barcelona, pero es una empresa... ¿Qué ocurre en Goin? ¿Jugaste en Goin? Genial. Está en Barcelona, pero es empresa americana, ¿no? Vale. O Remity, por ejemplo, empresa de LATAM, con de founders chileno y argentino, que ahora está en Miami. Claro, bueno, Por tienen ejemplo. la par en compañía ya, o bueno, Exacto. se mueven, sí. Bueno, y ya el equipo directivo está en Miami, Está por en ejemplo, Miami. en este caso, ¿no? Entonces, os cuento Encomenda 1 y Encomenda 2. Encomenda 1, fondo de 24 millones que invertía entre 100 y 350.000 euros y hasta 1 millón, millón y medio en startups. Mucho pre-seed. Yo creo que el 25% o 30% de las inversiones eran en PowerPoints. Inversiones pequeñitas, 100, 200.000 euros de entrada. En ese fondo se invirtieron en 40 compañías, totalmente agnóstico. Hay compañías de todo tipo, fintech, proptech, B2B SaaS puro, etc. Encomenda 2, fondo de hasta 50 millones de euros,
una tesis muy continuista, muy parecida a la de Encomenda 1, inversiones entre 100 y 500.000 euros, subimos un poco el espectro, aunque en cualquier caso las inversiones van a seguir siendo lo más pre-seed posible. Es el expertise del equipo y es lo que les gusta a los GPs. Seguiremos siendo agnósticos y invertiremos en compañías mayormente en sur de Europa, aunque yo creo que sí que se dará el salto a hacer más cositas en Latinoamérica, por ejemplo. Sí, sí. Me parece curioso porque, claro, o sea, estuviste en los años un poco, ¿no?, de gloria de la inversión, ¿no? O sea, cuando estuviste en Encomenda, como que realmente se hacía muchas más pre-seed, en PowerPoints, no se pedía a lo mejor tanta cosa a las startups, no tanta atracción, etcétera, y ahora en este momento, ¿no?, que estamos viviendo económicamente y un poco lo que está viviendo el Venture Capital, me parece curioso porque ahora ya, por ejemplo, no se invierte en un PowerPoint, ¿no? O sea, se ha contraído tanto el mercado. A ver, yo creo que es Carlos, más bien. Sí. A ver, el Venture Capital, en esencia, es un negocio con un ratio de riesgo muy altísimo. alto, sí. Por lo tanto, yo no diría que hay que dejar, o sea, no hay que dejar de invertir en pre-seed. ¿Se invierte menos en pre-seed? Por supuesto. No, sí, eso. O sea, se pide más, ¿no? Se exige más. Se exige más, por supuesto. Más que invertir menos, yo creo que se exige mucho más. Exacto. O por lo menos lo que estamos viendo desde YouFounders, Absolutamente. ayudando a las startups. Absolutamente. Pero pre-seed y seed tiene que ser la base del mundo inversor en Venture Capital. Total. Para Sí. mí, para mi gusto. O sea, al final yo creo que también va mucho con la mentalidad de Carlos, ¿no? Que al final Carlos sí que es un inversor que apoya desde el inicio, ¿no? Y Fran me contaba alguna historia de que había cogido a algún emprendedor, le había contado la idea a Carlos en un evento y en ese mismo instante, sin ver absolutamente nada, me parece la hostia, tío, te invierto. Tal cual. Sí. No se ve ni los decks, no se los ve. Él le gusta ver al emprendedor, captarlo, hacer X preguntas. Pero y si lo ve claro y le gusta el emprendedor o la emprendedora, que es súper importante y siempre es lo que más Sí, es que valora. es muy intuitivo. O sea, realmente creo que es intuitivo, ¿no? Y creo que hay una parte como de esa conexión con el emprendedor. Se lo decimos siempre a los emprendedores. Hay un sentimiento. O sea, aparte de la lógica de explicarle a un inversor, oye, este proyecto tiene una lógica y está resolviendo algo lógico, es mucho la conexión, ¿no?, con el inversor, sobre todo en esas etapas. Pero bueno, como que ha cambiado, o sea, yo creo que últimamente ha cambiado mucho el paradigma, ¿no? O sea, ahora se les pide muchísimo más a las startups, se está invirtiendo en startups que tienen una atracción sobre todo, y me parece interesante que menciones que invertís, o sea, que se invertía bastante Se invertía en pre-seed, sí. en PowerPoint. A mí me parece, o sea, tú cuando estás en pre-seed, no puedes exigir. Estás Ya. en pre-seed, punto. Tú compras el equipo y compras un modelo de negocio. Y compras una escalabilidad, mercado, etc. Pero no, ya está, no hay métricas, no me las puedo inventar. Ya. Tampoco de Es así. defensibilidad. Defensibilidad toda la que quieras, evidentemente, pero la defensibilidad tiene que partir de la base de unos futuros KPIs Sí. que el mercado, bueno, toda la teoría Sí. de VC que os han podido inundar en 550.000 podcasts, ¿no? Que es evidentemente que haya defensibilidad a nivel equipo, a nivel problema, a nivel solución, a nivel modelo de negocio, a nivel escalabilidad, claro. a nivel mercado, ¿no? Pero Por más supuesto. allá del producto, ¿no? Sí, es que, o sea, como dices tú, yo soy muy de podcast y, bueno, ahora estoy en el otro lado, En el otro lado. normalmente los escucho. Y Harry Stevens, que es el de 20VC, comentaba, ¿no?, que muchos inversores decían que tienen que tener una defensibilidad del proyecto. Y como dices Por tú, supuesto. joder, pero es una pre-seed. O sea, a lo mejor no tienes el proyecto tan desarrollado como para tener ya esa defensibilidad, no te la pueden exigir. Pero me parece curioso que, como comentas tú, oye, pues el equipo, o sea, hay más allá de solamente la defensibilidad del producto, ¿no? Como que va más allá, se pueden encontrar más defensibilidades a nivel equipo, a nivel solución, a nivel mercado, ¿no? Efectivamente. Y hombre, y después si vienes con un buen producto digital ya desarrollado, pues es la leche. Pero también me voy a la teoría del Lean Startup, ¿no? La teoría te dice, si tu MVP no te da vergüenza, es que no has salido tarde, ¿no? Pues Ya. lo típico. Yo me he encontrado con casos, sobre todo de empresas en las que el producto y la tecnología eran core. Una que acaba de cerrar ronda, por ejemplo, con Quimera Technologies,
que les mando un saludo a los founders, que estuvimos hablando mucho, pues Álvaro y Carles traían una tecnología diferencial. Eso sí, porque habían estado 1 año y medio desarrollándola. ¿Por qué? Porque el core de su startup era: yo tengo mejor tecnología que el resto. Yeah. Voy a ver cómo defiendo, cómo venderla. Me sé mi target y voy a configurar un departamento de ventas que consiga escalar esta tecnología a nivel, o sea, venderla, ¿no? Pero la tecnología está desarrollada y nos hemos pegado 1 año y medio desarrollándola porque quiero que sea mejor que la empresa que tengo al lado, que ya cuesta 100 millones de euros. Pues eso es un punto importantísimo a nivel de defensibilidad, claro que sí. ¿Es lo habitual? Hombre, pues no es lo habitual. A lo mejor no. No es lo habitual. Oye, y un poco entrando en la operativa, porque muchas veces los emprendedores no entienden cómo funciona la inversión en un VC, ¿no? La operativa. O sea, ¿cómo es ese proceso desde que una startup os llega o os queréis sentar con una startup hasta el paso de invertir, ¿no? O sea, ¿cuáles son las diferentes reuniones o procesos que tenéis internamente para analizar si una startup o le vais a meter un ticket o no, para que también entiendan los emprendedores, porque muchas veces igual se piensan que es un proceso muy largo que dura meses o años, o se piensan que puede ser, como han visto en una serie, lo que hablamos: Carlos, esta es mi idea, sí, toma, llevo 20.000 euros sueltos en el bolsillo, te los doy. O sea, yo os cuento mi experiencia personal, me sé las experiencias de otros VCs, pero os cuento, o sea, de cómo lo hacen otros VCs, pero os cuento la mía. Nosotros básicamente lo teníamos configurado casi como una especie de funnel de ventas. Tanto por un lado a nivel captación, como por otro lado a nivel filtro inbound, puro y duro. Nosotros nos llegaban las startups por habitualmente 3 canales, que era primero canal web, que en ese caso pues evidentemente ahí tienes que hacer un filtro mayor, canal GPs o bien canal equipo, casi siempre era por referrals, gente del sector, gente que conoces que te va derivando, y después te llegaba por un tercer canal que era puerta fría, llamémosle puerta fría. No web, sino puerta fría, un mensaje por LinkedIn, un amigo de un amigo, eso ya sería casi más referral, pero bueno, de repente te escribe por WhatsApp: oye, mira, me ha pasado tu contacto un coleguita tuyo que no sé qué, igual no es tan colega tuyo, lo que sea, ¿no? Sí. Eso pasa. Era amigo, este tío me está tomando unas cañas con él y tal, pero bueno. Y entonces vas haciendo... nosotros lo categorizábamos, y directamente lo hablo abiertamente, categorizábamos las compañías. Habitualmente había una categoría que era la que le dábamos un poco de prioridad, aunque en general éramos bastante rápidos con los pocos recursos humanos que teníamos. La categoría un poco más alta era, pues oye, pues nos gusta mucho el mercado, al emprendedor lo conocemos, nos han llegado muy buenas referencias de él o de ella, o nos han llegado, el sector es un sector que está súper hot y demás, pues ese le das un poquito más de prioridad. ¿Injusto o no? Pues posiblemente sea un poco injusto, ¿no? Habitualmente había una primera llamada con analistas, Fran y Paul en este caso, o con Fran o con Paul. Después pasaba a una llamada a mí, aunque muchas veces incluso hacía la llamada yo primero, o sea, en ese sentido éramos un poquito anárquicos. Pregunta, ¿Fran y Paul llevan primero a comité o primero pasa...? No, todo pasaba por mí. Todo pasaba por Todo pasaba por mí, sí. Sí. Vale. Sí. Entonces, en este caso todo pasaba por mí. No, o sea, era simplemente... Bueno, todo pasaba por mí, lo que veíamos en el equipo de inversión. Después, algo que venía de un partner habitualmente también pasaba por nosotros. Vale. Habitualmente también pasaba por nosotros. Vale. Siempre, al menos en mi experiencia, de los tiempos que he estado en Encomenda, se hacía el filtro, siempre había un filtro del equipo. Nosotros habitualmente se veían analistas, lo veía yo, nosotros teníamos siempre nuestro CRM, tomábamos apuntes siempre siguiendo un esquema, y ya llegaba un momento en el que nosotros, en llamada con partners una vez a la semana o 2 veces a la semana, habitualmente era 2 veces a la semana, mandábamos un listado de todo lo que nos habíamos visto y de hot leads. Oye, hemos visto 20, nos encantan estas 4. Y de estas 4 montamos un mini teaser con 5 o 6 highlights
de la compañía. ¿La compañía? Actualmente era equipo, mercado, escalabilidad, tamaño de la ronda, valoración, business model, tal. Y hacíamos una defensa frente a los partners. Sí que había, y había debate, y yo creo que era la parte más chula del negocio. Totalmente. Y en ese debate también entraban los analistas Franipol. Sí. Sí. Por tanto, para que se hagan una idea los emprendedores y emprendedoras que nos estén escuchando, habitualmente analista, investment manager, partner, nosotros éramos relativamente rápidos. Rápidos. Siempre tienes que dejar posiblemente 1 o 2 semanas entre cada llamada, porque el ratio de startups que se ve un analista o un investment manager o lo que sea es alto, startups al día, por lo tanto, pues al final pues, el día tiene 24 horas y no todas estás trabajando, por tanto, muchas veces no es que no se quiera, sino que no hay tiempo. Ya está, entonces, pues oye, si se tarda un poco más es porque hay veces que no, te come el día, ¿no? Total. Se llegaba a un pre-committee en el cual los partners habitualmente casi todos estaban de acuerdo y se subía a un comité de inversiones. El comité de inversiones eran todos los GPs y 3 externos. Y ahí por mayorías, un sistema de mayorías que en resumidas cuentas dependía del ticket, siempre dependía del ticket y de quien lo defendiese, pues era un sistema de mayoría absoluta o mayoría simple o mayoría solo de GPs o lo que fuese, ¿no? Y ese es el flujo, ¿no? el flujo es ese. Y así, bueno, perdón. Perdón, no, era simplemente con esos tickets, o sea, al final en Presid son tickets, al mercado español son grandes, pero vosotros hacéis due diligence. Sí, habitualmente era la due diligence que hacíamos, nosotros, claro, esto me lo he saltado, nosotros al comité llevábamos un investment memo bastante currado. Sí. Estaba siempre currado de todo, análisis de competidores, el mercado, habitualmente startups en las que ya nos gustaba mucho siempre van a pasar por 2 o 3 advisors que nos validen ciertas cosas. Expertos del sector, ¿no? Sí, de nuestro pool de advisors siempre va a pasar por alguna y con eso conformabas un investment memo que era lo que presentabas al comité de inversiones. Sí que se hace digamos que se hace una due diligence. Due diligence, se monta un investment memo y por lo tanto eso conlleva hacer una due diligence y después se hace una due diligence más formal, pues de hacer un macheo de lo que te haya entrado por Stripe a lo que tengas en el banco, pues para que no haya engaños, ¿no? Sí. Pero al final... Pero básica, ¿no? Un poco así básico. Sí. Después, due diligence a nivel tecnológico, en muchos casos tenías muy en cuenta el análisis que había hecho el advisor y habitualmente en temas muy tecnológicos metías a un advisor que conociese muy mucho la tecnología base de esa startup. Sí. ¿Y a nivel legal? Sí que se hace. Pacto de socios, ¿no? Pacto de socios, tal, aunque también eso es lideras o no lideras. Claro, si no lideras talleres, tal, ¿no? Pero sí, a nivel legal también, claro, por supuesto. Y nada, te iba a preguntar antes porque hablabas, ¿no?, de cómo os llegaban los leads. Aquí leía en este libro de Alejandro Cremades también mucho sobre esos cold emails, ¿no? Y es algo que también desde aquí pues trabajamos un poco desde YouFounders. Y yo me gustaría saber, 1, si hacéis caso a los cold emails y 2, si hacéis caso, ¿a qué tipo de cold email le haríais caso? ¿O le hacéis caso? Esto es un tema súper personal y aquí que no me mate nadie. Siempre hay que hacerle caso a los cold emails. Es tu trabajo. Es tu trabajo. Es como si eres vendedor de ventiladores y te llama un tío que quiere un ventilador y no le coges el teléfono, ¿no? Yeah. O sea, es tu trabajo es analizar startups, entre otros muchos roles. Si tu trabajo es analizar startups, no vengas con el cuento de no, mira, es que lo que me entra por LinkedIn no me apetece leerlo, ¿no, tío? Es tu trabajo. Claro, aquí Alejandro, comentaba la personalización del libro. Le haces más caso. Le haces más caso, ¿no? O sea, un poco la innovación, que realmente te lo conecte, o ya habéis invertido en estas startups, ¿no? Nosotros solemos recomendar eso. Oye, hay que personalizar los cold emails, ¿no? Lo que hacía, hay veces que se nos escapaba mucho los que nos entraban por la web. Eso sí que es verdad que mucha gente, y si nos están escuchando, perdonadnos de antemano, que hay veces que sí que no contestábamos a gente de la web, pero nos entraban por LinkedIn siempre, prácticamente siempre. Hombre, siempre puedes tener algún error, ¿no? Ya, desde luego. Evidentemente, se le contestaba. Muchas veces era, no entras en tesis,
nosotros solo invertimos en X, Y y Z países, por lo tanto tú no estás entre esos X, Y y Z países. O bien, mira, es que la ronda que estás levantando es ya muy grande. Sí, pero opinión personal, el trabajo de un analista, investment manager principal es el analizarse potenciales inversiones. Y análisis de potenciales inversiones viene tanto de, te llama un coleguita, banquero de inversión, que se está montando una fintech, por lo tanto ya te la vas a mirar del tirón, a me entra un call email por LinkedIn. Totalmente de acuerdo. Oye, si algún emprendedor quiere ponerse en contacto con Encomenda, mejor Pues, forma. francisco.lodeiro@encomenda.com, que no me mate Fran si me está escuchando. Oye, y comentamos, tras casi 2 años en Encomenda, te arremangas un poco los pantalones, la camisa y dices, oye, me quiero ir al lado oscuro, me quiero ir al barro. ¿Por qué ese cambio a Campao o a una startup? Sí, que estamos hablando mucho de la parte de VC y ahora justo es la que he abandonado, ¿no? Lo mío, repito, como muchas otras cosas que me han ido pasando en la vida, fue muy natural. Por supuesto no había aprendido ni la mitad de lo que tenía que haber aprendido en el mundo VC, pero me estaba ya picando demasiado la curiosidad de estar en el lado operativo. Sobre todo pensando en que pues a mí me apetece emprender y quería, como dice Carlos, aprender antes que emprender. Por tanto, Campao es una startup que conocía bien, que, como he explicado antes, su modelo es intensivo en deuda, en levantar deuda. Por lo tanto, se cerró una transacción a finales de diciembre de deuda con un direct lending y con un growth equity, con Zenon Asset Management y con Alter Capital. Estuve muy encima y llevamos la operación muy de la mano, el CFO y yo junto con el CEO. Ya nos llevábamos bien y en un café en Madrid surgió supernatural la conversación y fue en cuestión de un café de media hora o 1 hora en Madrid y un viaje a Sevilla y ya está, se acabó. Ya se cerró todo y ahí estoy en Campao. Y te hacen la oferta, apareces en Campao y ¿cómo fue ese día 1? O sea, estabas totalmente perdido, estabas como pez en el agua, tenías síndrome de impostor, o sea, ¿cómo fue? Menos perdido que cuando entró en Encomenda, por supuesto. Eso por supuesto. Los años no van mejorando. No era difícil. Pero sobre todo muy perdido a nivel operativo. Campao tiene un nivel operativo y un nivel de operaciones, pues oye, intenso, y que tienes que meterte un poco en el barro para entenderlo. Entonces lo primero que hice fue pues, todos los heads, pues, conocerlos, entender lo que hacían y sobre todo entender las operaciones. Que a día de hoy, que llevo un mes y pico, pues yo creo que tengo un nivel de entendimiento alto, pero no el óptimo. Y eso fue, o sea, esto fue el principio de todo y evidentemente pues con un síndrome de impostor de la leche, porque esto te pasa en todos los trabajos, que por un lado ya pues con el tiempo te vas dando cuenta que tampoco está tan mal porque te permite siempre estar alerta. Y ser lo suficientemente mente abierta y ser lo suficientemente humilde como para decir, oye, pues tengo que aprender muchas cosas, tal. Y este es un mundo que, como todos sabemos, pues es un mundo de egos, ¿no? Y pues no tienes que caer en la tentación del ego, no hay que intentar no caer. Sí, pero bueno, yo creo que todos esos primeros días y esos primeros puestos, o sea, cuando te incorporas a una empresa por primera vez, o sea, tiene ese punto también de reto, ¿no? Te sirve para esa motivación personal, por lo menos en mi caso. Yo es lo que más disfruto. Es como cuando estás conociendo a una chica, que tienes como esa curiosidad de quiero saber más, quiero conocer más, quiero quedar más con esto ella. Me cuesta, ¿no? Exacto. Tal cual. De hecho, yo tengo el problema que cada año y medio me cambio de trabajo. Pensé que decías de novia. ¿De novia también o no? De novia igual, algo menos. Digo, coño. No, sí, o sea, pero sí, es verdad que a mí también cuando me pasó cuando llegué a YouFounders, ¿no? Que tampoco llevaba tanto en el despacho, no fueron 6 años ni muchísimo menos, fue solamente 1, yo solo duré 1 año en despacho y fue, o sea, un poco abrumador, como dices tú, ¿no? O sea, llegar a la operativa, meterte en lo que era una startup, o sea, un cambio bastante grande, pero es súper desafiante y es lo que me gusta, yo creo, de mi trabajo, que es como todos los días algo nuevo, ¿no? Absolutamente. Y eso se disfruta mucho. Es muy chulo estar en la parte operativa de una startup.
Hay como varias cosas, ¿no? que me hacen entrar en Campao. La primera, me encantaba el modelo, no el típico modelo startupero de quemar dinero a lo loco. Claro. Me encantaba el modelo. De verdad creía en que una alternativa importante a la industria hotelera es la alternativa del glamping o el ecoturismo, ¿no? A nivel genérico. Y me gustaba, y desde fuera, yo habiendo estado en el Consejo de Campao, bueno, en Comenda, y yo pues estaba en el Consejo de Campao, no como consejero, pero sí dentro del Consejo, lo había visto desde fuera. Me gustaba el modelo disruptivo y el nivel disruptivo que tenía tanto el propio negocio de Campao como el CEO, en este caso Salva. Sí. Y vamos, dije, pues con este tío a muerte. Y por entender un poco más, porque la verdad me encanta, o sea, podríamos categorizar a Campao como una startup en lo que sería Vertical Climate Tech o... Sí, bueno, sí. ¿Sí? Y entender un poco más en qué es disruptivo realmente su modelo. Básicamente, Campao lo que intenta es atraer a un turista, habitualmente un turista que va a hoteles, Sí. a un sector totalmente diferenciado del mundo hotelero como es el camping. Claro. Conectas la parte de comodidad de una habitación de hotel, con su bañito, sus camas, tus colchones, tal, con el atractivo de estar alojado en la naturaleza. Conectas una cosa con la otra y tienes lo que comúnmente se denomina como el glamping, el ecoturismo, en el que pues tienes la comodidad de una habitación de hotel porque lo tienes absolutamente todo, con el atractivo de la naturaleza. Por lo tanto, lo que es disruptivo es, uno, en conseguir atraer a turistas que lo normal para ellos será ir a un hotel. Dos, conseguir localizar un problema que tenían los campings en ese momento, que mejorar era un poco la industria, ¿no? mejorar la industria y conseguir Y apuntar a otro target, básicamente. conseguir localizar un problema que era la mitad de las parcelas que tiene un camping solo están reservadas al 100% un mes al año. Claro. Solo un mes al año. El resto de los meses... O sea, haces menos cíclico, ¿no? Exacto. El nivel de estancia es bajísimo. Y, además, habitualmente lo que se cobra por una parcela en un camping, que suele ser 30, 40 euros, en el cual tú llegas con tu tienda y la pones, es infinitamente menor que lo que te puede pagar Campao simplemente con un revenue share, en el que nosotros hacemos toda la operativa. El lema de Campao, de hecho, es déjate de líos, y yo diría que es déjate de líos tanto para el turista que llega a Campao, que llega con su maletita, se mete en una anza con baño, que es la última en la que he estado, hace un par de semanas. Las estaba viendo, las busqué, son muy chulas, son chulísimas. Te metes en una anza con baño, dejas tu maleta, tienes absolutamente todo, calefactor, aire acondicionado, tu baño, nevera, colchas, una cama muy cómoda, y abres la tela y estás en un entorno súper chulo, siempre dentro de la naturaleza, bien sea pues en Sierra Morena, en Córdoba, o en la playa en el Palmar. Claro, sí, es verdad que le dan como una... O sea, sí que hay una innovación ahí dentro de un sector que a lo mejor... Que no es inventar la rueda, o sea, porque es un sector que lleva toda la vida y que se ha hecho camping toda la vida, ¿no? Pero hacer camping de una manera diferente, ¿no? O sea, ahí está un poco la parte como disruptiva y que además ambas partes, ¿no? O sea, el que hace camping y el propio camping se beneficia, ¿no? Con su modelo. Es un win-win. Es siempre un win-win, siempre. Tú a un dueño de un camping le dices, tú por esta parcela cobras 30 euros y la tienes que operar tú. Yo te digo que vas a cobrar 50 claro, y ni siquiera la operas. Más glamuroso, claro. Te doy 50 y ni siquiera la operas. Buenísimo.
es perfecto. Y la parte de perfecto. sostenibilidad entiendo que está más en los materiales también, Exacto, en los materiales. Sí. que también es muy importante. En los materiales, en el entorno y En el entorno impacto. también, claro. Es decir, Y el impacto no, que... no solo es porque tengo tela y madera, sino también es porque al final la construcción, el impacto y la sostenibilidad de la construcción de un hotel a pie de playa Brutal. es brutal, Brutal. en comparación con que nosotros pongamos tiendas como las que estamos ahora innovando, de CLT, que es una madera súper maleable, las pongamos a pie de playa, acaba la temporada, haces como si fuese un ¿Y palé llevas? y te la llevas. Buenísimo. Y eso, Me y eso encanta. para todo, tanto para el turista como para el dueño del camping, como para nosotros ahora que operamos nuestros propios campings, ya tenemos campings en operativa integral desde hace unas semanas, como para los propios gestores de urbanismo, políticos, Sí, o sea, es que está- activistas del clima, Es que hay que etc. llegar, claro, a lo que Europa ha estado. Inversores. A eso quería entrar, o sea, no entrar igual tanto en la operativa de Yago poniéndose con el martillo a montar. Que no lo he hecho aún. Montar las que tiendas. no- Pero no- poco te falta. No lo he hecho aún, me gustaría hacerlo, pero soy un puto desastre, por lo tanto, lo montaré mal, la tienda quedará así y me dirán, oye, mira, tío, tú dedícate a Pero hay otras que hacerlo, cosas. hay que hacerlo. Pero sí, hay que intentar hacerlo, por supuesto, claro que sí. Quería entrar también en la parte que nos contases un poco, porque ahora Campao está en ronda, cuánto queréis levantar, Exacto. en qué formato, cómo. Sí, nosotros levantamos una financiación CAPEX, deuda, 10 millones y medio en diciembre, lo acompañamos con una ronda de equity de 1,5 millones y ahora estamos levantando 12 millones de euros, solo de equity. Solo equity. Solo equity, que acompañaremos con un tramo CAPEX, que ahora mismo pues, estamos viendo las necesidades porque somos bastante eficientes en el gasto en CAPEX, por lo tanto habrá una parte del CAPEX este año que incluso hasta podemos pasar al año que viene, pero acompañaremos con un tramo nuevo de CAPEX, seguramente con parte de nuestros socios existentes Porque de deuda. Porque Deuda. la deuda a veces da un poco de miedo, ¿no? al emprendedor. La deuda está hecha para todas las startups. ¿Tú crees todo emprendedor puede pedir deuda? Bueno, a ver, depende de qué deuda. Lo primero, claro, a ver, la deuda hay que pagarla. Totalmente. Entonces, claro, Empezamos O sea, en este caso empezando hablamos por ahí. de, claro, Venture Debt, ¿no? Claro, pero es que el Venture hay que pagarlo Hay que también. pagarlo, hay que pagarlo. Sí, totalmente, ¿Sabes? pero bueno. Sí, o sea, pero es que es Venture Debt, que no es deuda... No, nosotros no tenemos Venture Debt. Nosotros tenemos deuda pura y dura con un direct lending sin acceso a capital, sin kicker. Vale. Y después tenemos, en cualquier caso, nuestros inversores de capital De riesgo. equity, claro. Hablas del kicker, si quieres explicar qué Vale. es para los que no lo entiendan, que posiblemente es que el Venture Debt en España creo Es que poco todavía conocido. no ha No, llegado en mucho. cualquier caso, bueno, nosotros, repito, no tenemos Venture No Debt, tiene Venture Debt, pero claro. en cualquier caso, Equity Kicker es básicamente la porción, el fee indexado al capital que te cobra el inversor en Venture Debt, el player de Venture Debt, cuando te hace un compromiso de deuda en tu startup. Claro. En este caso, pues que es una especie de derecho de crédito, como pueden ser incluso hasta las Phantoms. No es que tú le tengas que entrar a acciones, sino que básicamente es un derecho de crédito indexado al porcentaje de la ronda, al importe de la ronda que tú levantes. Si el equity kicker es un 15%, en una ronda de 1 millón, pues estarán dando en derechos de crédito, aquí me pongo un poco legal, ¿no? Sí. Indexados a tu capital por valor de 150.000 euros. 150.000 euros, claro. Y la, Pero nosotros no tenemos kickers. no tenéis No tenemos kickers, vale. kickers. Y no es Venture Debt, No es como Venture decías, Debt. vale. Son players financieros Sí. especialistas en deuda En privada. deuda privada. Sí. Ok. Efectivamente. Y la parte de equity son inversores privados, bueno, Venture, ¿no? Encomenda, JME y Action Partners. Y por saber, Campao hizo siempre ampliaciones de capital, que esto es un poco también legal, pero me gusta también Sí, contarte quizás es porque o lo hizo con notas con instrumentos convertibles. Esto os lo cuenta súper bien Salva y claro, a mí me estoy metiendo en el terreno del CEO y fundador, pero a mí me encanta cómo lo cuenta porque Salva es un emprendedor de estos de raza que Sí. monta Campao en verano de 2016. Básicamente ve el negocio en Puerto Rico, ve que en Puerto Rico de repente se va a un camping en el que tiene de todo y no necesita montar sus tiendas y dice, coño, esto lo puedo montar en Tarifa. Se va al camping de Tarifa y le dice al dueño del camping de Tarifa, oye, déjame aquí montar unas tiendas, tal, con
con sus colchones, con todos sus aparejos, ¿no? Es decir, Sí. que el cliente no tenga que venir con su tienda. Sí. Y el dueño del Camping Tarifa le dijo, no, mis clientes vienen con la tienda. Chaval, o sea, si quieres hazte unas Olvídate. fotos por aquí y tal, si te apetece, hazte fotos de las parcelas y tal, pero no, aquí esto no lo veo. Y los emprendedores de raza, habitualmente cuando le dicen un no, es para ellos siempre una excusa para Sí, seguir. literal. Se monta una landing page con unas tiendas que no tenía, le peta el teléfono al dueño de Camping Tarifa, se lo peta, le llama a Javi y le dice, oye chaval, ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Que me estás petando el teléfono, vente aquí que firmamos el contrato. Y así Qué empieza bueno. Campao. Y ahora estamos en a día de hoy, más de 85, de hecho, más de 85 localizaciones, en España, Portugal, Francia e Italia. Por lo tanto, 85 localizaciones, 4 países, ya más de 3.700 tiendas de todo tipo, tanto Canvas como apps, sin contar nuestras tiny house, que son tiendas de CLT. Bueno, más que tiendas, bueno, sí, llamémosle tiendas de CLT, que es, repito, una madera súper maleable, que nos construyen en Galicia, por cierto, ¿Ah, en sí? Santiago. Sí, sí. Buenísimo. Y, Apoyando la tierra. Barriendo sí, sí, para casa. Barriendo para casa. barriendo para casa. Y tema de KPIs y tal me los guardo para mí, pero quedaos con esos KPIs. Vale. Sí, sí, Qué sí. bueno. Oye, ¿contento con el cambio? Muy contento, estoy pasándomelo muy bien. Insto a todo el mundo que quiera dedicarse al mundo capital riesgo, venture capital, que se vaya a una startup sí o sí. O sea, debería ser obligatorio. Porque en 2-3 semanas en Campao, viendo qué nos decía el consejo, entendí muchas cosas. Sí. Por tanto, debería ser obligatorio estar en el lado oscuro. Bueno, o al lado Complejo, claro, sí, sí, o sí. no tan oscuro. Tres complejos, Oye, sí. y ya hago en 5 años, entonces ya un poco en preguntas de mierda, pero te Pasamos a las preguntas de mierda, oficial, ¿no? Preguntas de mierda. Bien, oficial. te ves en VC, te ves montando tu propio emprendimiento, te ves en Campao llevando la expansión, ¿cómo te ves? Yo quiero... vamos, yo se lo digo siempre a Salva y a Javi, al director financiero. Yo lo he dejado todo por Campao. Vamos, con Campao a muerte los próximos años. El día que la experiencia de Campao se acabe, por lo que sea, sí que quiero emprender. Sí. No lo voy a decir a los 4 vientos, aunque ahora lo estoy diciendo ahora en un podcast, porque no sé si eso va a ser un SaaS o va a ser montar mi camping. Sí. O una carnicería. Bueno, vendrá de O una manera carnicería. natural, ¿no? Vendrá de manera natural Vendrá- como todo ha venido, ¿no? Como Vendrá de decías manera antes en tu natural, vida. no sé el qué, no tengo ni idea, no soy una persona especialmente creativa con las ideas, la verdad. Yo creo que se me da mejor ejecutar. Que idear cosas. O idear cosas ejecutando sí que te surgen, ¿no? Pero un día Sí. sentado tal, pues a mí ideas se me pueden ocurrir miles y la mayor parte no tienen ni pies ni cabeza. Pero sí, yo creo que mi próximo paso va a ser emprender. Te falta el cofundador visionario, ¿no? El cofundador visionario Más creativo. o el creativo, o vete tú a saber si lo hago yo solo. Vale, y por saber, porque esto me encanta, esta pregunta me encanta, yo soy o sea, si Palermo siempre pregunta animal nocturno o diurno, ¿no? Yo soy un animal súper diurno, o sea, yo me levanto súper pronto, a mí me encanta aprovechar el día, me encanta. ¿Sí? ¿Tú eres nocturno o diurno? Cuando estaba en la mili, el Inlates ¿En la era mili? súper nocturno. Bueno, Yo ya me empezaba a imagino. trabajar a las 7 de la tarde, ¿sabes? ¿De verdad? O sea, no era así, pero... No, trabajabas todo el día, pero luego seguías. Claro, era como de 9 a 7 solo eran calls, venga, pim pam, llamadas, contestar correos, y a las 7 de la tarde dices, bueno, me tengo que poner a trabajar, ¿sabes? Entonces yo a las 7 de la tarde era cuando me ponía delante del ordenador a trabajar de verdad, excluyendo todo lo que era llamadas e emails, Sí. y ahora sí que soy diurno, ahora soy diurno. Tú también, ¿no? Diurno. No, o sea, mi cerebro debe de tener una razón química de por qué no entiendo, pero yo te prometo que yo me meto en la cama, o sea, puedo estar a las 7 de la tarde súper cansado, o sea, de estar cayéndome por el suelo casi. Llego a la cama, entro a la cama, Pim, Bum, pam. bum. me empiezo a pensar, "No, si hago esto así, no, tenemos que, no".
me levanto de la cama y me pongo con el ordenador. Ya. No me preguntéis por qué, pero es... Sí, Y yo por todo. las mañanas, claro, esto ya está No, a las claro, 3 de la mañana. por las con el mañanas ordenador. Paloma no habla. Por las mañanas yo vengo, No digo habla. buenos días O sea, y... 2 horas tardan en hablar, en decir la no, primera no quiero palabra. saber nada de nadie. Sí, ahora sí que soy un diurno, me levanto mucho antes que cuando trabajaba en Links y tal, o sea, madrugo muchísimo más, hago deporte por las mañanas Mañana cuando yo antes lo también. hacía al mediodía, tal, o sea... Para mí es clave sí. por la mañana. Sí, o sea, a ver, esto, o sea, animal diurno ahora mismo, aunque aguanto por las noches, si me tengo que dar un día hasta tarde no me importa, o sea, no me importa, Ya, bueno. te importa, pero que lo aguanto. Bueno, ni diurno ni nocturno, entonces no lo sumamos. Una mezcla. Oye, Mezcla. mejor emprendedor que hayas conocido. Y emprendedora. Voy a barrer para casa aquí, en los dos Casos. En los dos casos. Emprendedor, sin duda, Iván Rodríguez, de OkTicket. ¿Ah, sí? A mí me encantan los emprendedores outsider. Es decir, que o sea, el típico emprendedor que no suele ser el típico ejemplo de emprendedor de éxito de, oye, pues vengo de McKinsey, vengo Ya. de Goldman Sachs, tal, he hecho un MBA y demás, que está súper bien, evidentemente, pero me fijo en el emprendedor que viene, por ejemplo, en este caso, que es una cosa pues mucho menos habitual, que es emprendedor que en sus 40, con 2 hijos adolescentes, monta una startup y se convierte en una startup de éxito, habiendo trabajado toda la vida de director comercial en su empresa familiar. Y este es el caso de Iván Rodríguez, y esto sumándole que no lo hace ni Madrid y Barcelona, lo hace en un hub que es un hub menos conocido, que es en este caso en Asturias. En Asturias, totalmente poco conocido, la verdad. Oye, qué interesante. Iván Rodríguez de OkTicket, sí. ¿Y emprendedora? Y emprendedora, también me quedo con barro para casa, y me quedo con un ejemplo de una emprendedora que es Laura, de Cateverin. Cateverin, bueno, fue un ejemplo de una startup que nosotros invertimos desde Encomenda, y bueno, fue una startup que, pues, sobre todo a raíz del COVID, pues tuvo que cerrar, pero yo conocí a Laura en los últimos, pues posiblemente el último año de vida de la startup, y vi un ejemplo de todos los múltiples skills que tiene que tener un emprendedor. El primero empuje absoluto, Sí. Un cariño especial por su gente y por su negocio, Sí. sin la teoría esta que hablamos siempre, no te enamores muchísimo de tu Total, startup y de tu demás, startup. pero también te digo, cuando llevas X años Luchándolo. pues te enamoras 100%, y capacidad de pivotar extrema que tuvo, 2 o 3 pivots que tuvo que hacer durante la pandemia que Qué al complicados final no son. resultaron, pero, Ya, pero bueno, lo han intentado. Pero que también empuje hay que echarle absoluto. garra. Hay que echarle Mucha garra a garra. pivotar, es complicado, muy complicado. Y saber ejecutarlo pronto, el pivotaje también cuesta. Oye, próximo unicornio, y no vale que nos diga escampado. Obviamente. Y no, claro, no vale, hostia, es que yo iba a decir campán, es la leche esto. Me ha salido el gallego y todo. Joder. Próximo unicornio. No sé cuánto tardará, pero yo creo que Kobe, que está también ¿Kobe? barriendo para casa, Kobe creo que lo está haciendo muy bien, y que más pronto que tarde será unicornio. Muy cracks. Muy bien. Sí. Bueno, y ahora quería preguntarte, a ver, un poco así más picantillo. Cuéntanos una historia que nunca le hayas contado a nadie. Tu Bueno, madre sí. igual si te está escuchando. Sí, mi madre se la sabe porque fue la perjudicada. ¿Ah, Sí. Claro, yo siempre he sido bastante chapas. Mis amigos siempre me dicen que soy un chapas. Y cuando me fui a hacer un crucero con mis padres y mi hermano, Sí. y estaba en el Palacio de Topkapi en Estambul. Sí, Palacio de Topkapi, sí, en Estambul. Y hace un calor tremendo, estábamos en julio-agosto, y tenía pues eso, 14 años, y yo me senté en un pollete y dije, "Ay, mira, daros a una vuelta, que yo estoy aquí cansado y tal, me voy a ver en una fuente". Y se acercó un imán musulmán que hablaba perfecto español, y había estado trabajando o estudiando más bien en Córdoba muchos años. Y me puse a hablar con él, me enseñó ahí unas... esto es un museo, me acompañó al museo, me explicó, yo siempre he sido un friki de la historia, me encanta la historia, ¿Sí? me encanta la historia. Y me enseñó la historia de Constantinopla, el palacio, no sé qué, y el barco se iba.
y mis padres no me encontraban. Ostras. Entonces mis padres tuvieron que llamar al barco, oye mira, que es que no encontramos a mi hijo, tal, no lo encontramos, me buscaron por todo el palacio, me parece bastante grande, me buscaron por todo el palacio, no me encontraban, mi madre llorando, llamaron a la policía de Turquía. Pensaron que te habían raptado. Claro, en plan, pues nada, un rapto tal, llamaron al consulado, claro, Dios pasaron mío, por lo la que menos 3 o 4 liaste. horas. Y aparece mi Iago con la Y de sonrisa. repente yo... 3 o 4 horas. Sí, 3 o 4 horas, fácil. Sí, 3 horas por lo menos. 3 horas Esta por lo historia, menos. ¿eh? 3, 4 horas, por lo menos 3 horas. Ya no me acuerdo cuánto, pero por lo menos 3 horas. Claro, yo no llevaba reloj, tal, no tenía conciencia del tiempo y el barco se iba a las 5 y a las 4 y cuarto. Y habitualmente los pasajeros están 1 hora antes. Y de repente digo, bueno, pues oye, me voy a ir, venga, hasta luego, un abrazo, tal, venga, jijaja, no había móviles aquella. Bueno, sí que habría móviles, pero Bueno, desde sí, luego pero no que no smartphones, tenías, ¿sabes? sí. Porque tampoco sé aquí, pero bueno, 14 años, hace 15 años no había Ya. móviles, o habitualmente chavales de 14 años no lo tenían. Me largo y de repente estoy saliendo del museo y veo al guía con mi madre llorando. Digo, ¿qué ha pasado? Y coge mi madre, me metió un bofetón, pero me cruzó la cara. ¿De verdad? Me cruzó la cara, mi madre tiene Con mala razón. leche, me cruzó la Como una buena cara. gallega. Me cruzó la cara y digo, ¿qué coño ha pasado? Tal. Llorando, el guía sudando, digo yo, ojalá que me va a caer, tal. Y subí al bus y había gente que se había largado al barco. Y había otra gente que, un poco, pues, Por apoyo. por apoyo moral a mi madre, se había quedado ahí. Entonces fui al bus, todo el mundo aplaudiéndome y tal. Y yo, claro, más vergüenza de la Virgen, yo sentado, llevaba una gorra así y tal. Me monto en el barco y la gente aplaudiéndome en el barco. Digo yo, guau, la que he liado, O sea, tal. tu madre te da una bofetada y todo el mundo te aplaude. Claro, y... En plan, bueno, claro, de alegría, La hemos alegría encontrado a de este chaval. no la ha raptado a nadie, ¿no? Y bueno, claro, evidentemente en los cruceros, o sea, bueno, pues hay como por las noches guacteques, que con 14 años pues te tomas parece la- 3 Coca-Colas, Sí. ¿sabes? Y te da un subidón de Cafeína. azúcar, ¿sabes? Y claro, evidentemente no volví a salir a ningún guateque en todo el crucero, ¿sabes? Y me quedó marcada la leche que me pegó mi madre. Ostras. Sí. Oye, Yago, ya por terminar, si Yago no fuese VP en Campao, ¿qué sería? Pero no vale puesto dentro del sector. O sea, lo que decimos siempre, yo siempre he dicho que me gustaría ser skater. Bueno, Carmen tampoco ha respondido a esta pregunta, ¿no? Podría ser buen día para que respondiese también. Bueno, empieza tú. Me voy a dedicar a la historia, al estudio de la historia. Sí, sin duda. Sí. Sí, al estudio de la historia. Sí. O sea, guía turístico. Sí, por ejemplo, bueno, no sé si guía turístico, quizás más empollón de encerrarme en la biblioteca de un museo y ponerme a estudiar pues desde actas de una reunión del consejo de no sé qué hasta irme a estudiar pues las antiguas civilizaciones precolombinas en Latinoamérica. De Hubiesen verdad. sido estudios de la historia. Sí. Qué guay. Sí. ¿Tengo que responderla? Sí, ¿no? Venga, no, yo realmente, pues porque me encantan los eventos, socializar, estar hablando todo el día, tomarme algo, yo tendría una empresa de organización de eventos, yo organizaría eventos. De hecho, tuve ahí, bueno, no se puede decir que sea una startup, pero tenía como unas amigas organizar eventos de arte. Mola. O sea, en el mundo del arte, para dar como un poco de visibilidad a artistas emergentes y ir a organizar eventos, porque me encanta toda la parte de organización. Sí, yo Vamos a creo que tomar sí. copas. Tomar copas. No, charlar y tal, Charlar, ¿no? charlar. Lo que hacen los que están en VC, ¿no? Ya está, pues Literal. charlar todo el día. Todo el día. ¿Sabes? Ahí comiéndote la oreja, pim pam, Reunioncita, pim pam. comidita. Sí, que Yago está aquí, se puede decir públicamente que la última quedada que hicimos ni viniste. Sí, yo voy. Es verdad. Ah, no, que al final no. No, pero es verdad que tenía lío, ¿sabes? Sí. Oye, nada, Yago, pues millones de gracias. Muchas por gracias a venir hoy vosotros. Ha sido un placer podcast. conocerte, la Ha sido verdad. un placer, muchas historias que has contado, mucha info y nada, un placer haber grabado hoy contigo. Totalmente. Muchísimas gracias al equipo de YouFunders y a vosotros en particular. Muchísimas gracias.